noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Quédese con nosotros para informarse con lo más importante de este día. Así es, tenemos preparado un recorrido por información local e internacional. Todo lo más relevante que ha ocurrido justamente ese día se lo vamos a presentar aquí en Hechos Emisión Estelar. De hecho, vamos a comenzar con nuestros titulares. El gobierno habilitará un sitio en internet para que usted conozca si pertenece al grupo poblacional que será vacunado contra la COVID-19 en una primera fase. Al menos 2 estudios de opinión revelaron hoy cuál es el partido político que lleva ventaja poco más de un mes para los comicios. El ministro de Hacienda reclama a la Fiscalía General de la República que no existe comunicación sobre cómo avanzan las investigaciones de los más de 70 avisos por evasión de impuestos. El Tribunal Supremo Electoral tiene listo el protocolo de bioseguridad que se implementará en los centros de votación para evitar contagios de COVID-19. El ente colegiado ya dispone de $5 millones para ese fin. Un accidente le cambió la vida a este salvadoreño, pero la necesidad lo ha obligado a buscar una opción para seguir trabajando. Él urge de una prótesis. En noticias internacionales, el presidente Joe Biden presentó al Congreso de Estados Unidos su propuesta de reforma inmigratoria destinada a quienes hayan ingresado a la nación norteamericana antes del 1 de enero de 2021. Bien, vamos a comenzar con las noticias, el detalle de las noticias que tenemos para esta noche. El gobierno ha anunciado que pondrá a disposición, escuche usted, un sitio en internet para informar a la población dónde y cuándo le va a corresponder vacunarse contra la COVID-19 en una primera fase. Conversamos con algunos salvadoreños para conocer sus opiniones al respecto. Desde el inicio de la pandemia se identificó que las personas de la tercera edad o que padecen enfermedades crónicas son las más vulnerables ante el coronavirus. Los mayores de 50 años son los más afectados y quienes reportan la mayor cantidad de fallecidos a causa del virus. Ellos serán prioridad para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 junto al personal de primera línea. Estas personas tienen alguna enfermedad adyacente, son más fáciles de que la enfermedad los complique, ¿verdad? Y lamentablemente, aunque se le esté repitiendo, aunque se esté diciendo del gobierno, mandando mensajes, algunas personas no acatan las medidas adecuadas, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener conciencia como población de que si no usamos las medidas de bioseguridad adecuadamente, puede ser un problema que al final, lamentablemente, podemos terminar en un deceso, ¿verdad? Para saber cuándo y dónde aplicarse la vacuna, el gobierno habilitará un sitio web donde al ingresar el número de DUI, los salvadoreños podrán obtener esta información. Quienes no tengan acceso a internet se podrán registrar en el centro de vacunación más cercano a su localidad. Sin embargo, esta metodología genera opiniones divididas entre la población. Pero para ese otro grupo de gente que no sabe ese tipo de tecnología, ver otro método, ¿verdad? De alguna manera, pues ni modo trabajo de campo, digo yo, ¿verdad? Ir con listados, ir a ver todo eso, porque se quedaría bastante gente como sin conocer, sin saber si me toca o no me toca, ¿verdad? Y siempre que escucho una notificación por medio de las redes sociales, vengo y llego donde está ¿verdad? Lo efectivo. Para yo sentirme bien y ando dando estas vueltas, yo trabajo aquí en la Plaza Mar del Puerto de la Libertad. De acuerdo a la lista de prioridad dada a conocer por el gobierno, los últimos en obtener la vacuna serán el grupo etario entre los 18 a 49 años, que conforman una población de más de 2 millones de personas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y hasta la 1:40 de esta mañana, estas son las estadísticas, la situación nacional del COVID-19 en El Salvador. 294 personas a las que se les reportó como positivo por COVID-19, es decir, casos nuevos, 335 personas recuperadas, 9 personas fallecidas y 2.431 pruebas las que se realizaron. En la estadística se muestra que en el total de casos desde el primero que se conoció de COVID-19 en El Salvador, 52.388 casos confirmados,
46.013 casos recuperados y 1.530 personas han fallecido por el COVID en el país. Exactamente, ahí tenemos los datos importantes, un total de casos positivos en El Salvador de 52.388, 46.013 recuperados, 1.530 muertos y 4.845 personas que están en este momento precisamente recibiendo atención médica porque están enfrentando a la COVID-19. Acá el punto importante es que continuemos con las medidas de precaución. De hecho, en Estados Unidos, una de las primeras acciones que ha tomado el presidente Biden es que la mascarilla sea obligatoria, algo que se ha dejado, digamos, en algunos estados a conveniencia de las personas que si lo quieren utilizar o no. Recordemos que Estados Unidos tiene 22 millones ya de contagiados, 400.000 muertos y ahora el nuevo presidente dice tienen que utilizar la mascarilla. Aquí en El Salvador la medida es la misma. La utilización de la mascarilla es la que puede prevenir, en este caso, los contagios de COVID-19 y, claro, desinfectarnos las manos, tratar de mantener limpios los lugares con los que más tenemos contacto y evitar las aglomeraciones, que son como los puntos claves que lo recalca la Organización Mundial de la Salud, que lo recalcan todos los expertos en medicina, diciendo que es la mejor forma de luchar, en este caso, contra la COVID-19. Es importante que tomemos en cuenta todas estas recomendaciones. Recuerden siempre el distanciamiento, lavarse las manos, utilizar bien la mascarilla. Lo vemos todos los días en la calle, aquí a través de las cámaras de Canal 12, como muchas personas se colocan mal la mascarilla. La mascarilla debe de taparnos la nariz, así que es importante que la utilicemos bien, que nos lavemos las manos antes y después de colocarla en nuestro rostro, igual limpiar las superficies y por supuesto no salir de su casa si no es necesario. Salga únicamente si tiene una importante actividad que realizar, como por ejemplo el trabajo. Pero es muy importante que tomemos en cuenta estas recomendaciones para evitar más casos. Estamos hablando de 109 personas en estado crítico según las estadísticas del gobierno, 527 en estado grave. Es una situación complicada y pues debemos de hacer conciencia, no solamente por nosotros, sino por nuestra familia, con el tema de los espacios de esparcimiento que utilizamos y las medidas que aplicamos para evitar que continúe la propagación de esta enfermedad. Y vamos a continuar hablando del tema de la pandemia. 22 personas que luchaban contra el coronavirus fueron dadas de alta ese día en el Hospital El Salvador. Cada paciente recibió un kit de medicamentos y vitaminas que van a contribuir a fortalecer su sistema inmunológico y así puedan finalizar su convalecencia. Hasta la fecha se reportan 46.013 personas recuperadas de COVID-19 en todo el territorio nacional. Cada vez que un paciente, pues surge una esperanza para las familias y también surge una esperanza para todos aquellos que están enfrentando la enfermedad, pues el plasma de los recuperados continúa siendo fundamental en la lucha contra esta enfermedad. Y el Departamento de la Unión registra un aumento de casos de COVID-19. Las autoridades sanitarias están pidiendo que a las personas que consulten con los médicos tras los primeros síntomas. Esto es clave, consultar cuando la enfermedad está apenas desarrollándose. Las autoridades de salud del CIBAS y de la Unión hicieron la actualización sobre los casos de COVID-19 en el departamento. Bueno, en las últimas semanas, a partir de este mes de enero del presente año, pues, sí hemos visto que los casos se han incrementado, aunque tal vez no para el tipo de consulta, porque muchas veces la gente no consulta por miedo, por a que vaya a pasar a otra cosa más, para que los puedan llevar a un hospital, porque la gente no quiere ir al hospital aunque estén con síntomas moderados. Pero lo importante de esto es que las personas reconozcan que mientras más temprano se detecta la enfermedad, la oportunidad de hacer algo más por ellos pues es más factible que llegar a síntomas complicados y que puedan conllevar a la muerte de la persona. Según el reporte de las autoridades de salud, el incremento del COVID-19 se ha incrementado por la irresponsabilidad de las personas por no tomar las medidas necesarias. Es bueno recalcar que las medidas no tienen que suspenderse porque entre más casos, porque lo que vemos que el incremento es debido a que en diciembre muchas personas viajaban de afuera del lugar para llegar a visitar a sus familiares, vienen de partes distantes del país y vienen a visitarlos, o vienen fuera del país, los vienen a visitar, los vinieron a visitar, trajeron el problema con ellos, se lo dejaron en la casa y esos son los incrementos que notablemente estamos viendo nosotros ahora. Las autoridades recomiendan que es muy importante que las personas que presentan síntomas no duden en consultar con los encargados de la salud.
la población tiene que entender o saber de que la mejor atención está en los hospitales si en dado caso tuvieran síntomas de moderados a graves. No dejarse llevar porque no quieren ir al hospital. A veces hasta a partir del 7º día es cuando vemos las complicaciones, porque tempranamente muchas veces no se presentan mayores síntomas, más que la tos como síntomas gripales, pues que pueden conllevar hasta a la anosmia. Anosmia es pérdida del olfato o pérdida del gusto que pueda tener la persona, y eso indica que es un síntoma relacionado a la enfermedad de COVID. Y es que desde el inicio de la pandemia se han presentado un aproximado de 120 casos en el personal de salud. Desde el año pasado, cuando vimos que el personal de salud, la mayoría fue infectado, porque podríamos decir que tal vez solo nos han quedado pocas personas que no se han infectado. Entonces se supone que la enfermedad puede dar inmunidad por cierto tiempo, y hasta esta fecha, pues los que ya se han infectado, es lo que podríamos ver que ahorita no hemos tenido mayores casos, pero sí hemos tenido personas de salud infectadas a partir de este año. Puede infectarse así, pero no padecer los síntomas, porque la misma infección, si se está frecuentemente, puede darle las defensas necesarias para no poder padecer los síntomas. Pero sí también, si se infecta al andar en contacto con otras personas, sí puede ser contagiante para otra persona que nunca lo haya padecido. Con edición de Giovanni Velázquez, informó para Canal 15 El Zamorano, Moisés Paniagua. Y la alcaldía de San Salvador reforzó las medidas de bioseguridad para el ingreso a los cementerios. En el caso de entierros que no se realizan bajo protocolo COVID-19, se permite el ingreso de hasta 10 personas. En el caso de que una persona fallezca por el coronavirus, se permitirá que entren solamente 3 familiares, mientras que embarazadas y menores de 12 años tienen prohibido el acceso. Esto se aplica para todos los cementerios municipales. Momento de que hagamos nuestra primera pausa comercial, pero cuando regresemos, el ministro de Hacienda ha dado declaraciones este día y se queja de que la Fiscalía no le está informando sobre los avisos que ha presentado por evasión de impuestos. El ministro de Hacienda reveló que no existe comunicación entre esa cartera de Estado y la Fiscalía sobre la persecución de evasores. El ministro de Hacienda sostuvo que seguirá presentando casos de supuesta evasión. Alejandro Zelaya reclama a la Fiscalía que no existe la comunicación sobre cómo avanzan los más de 70 avisos que suman más de 65 millones de dólares que el Estado no ha percibido. Por ejemplo, un comerciante de frutas y verduras en San Miguel no había declarado más de 4 millones de dólares. Que no tenemos opción. No es si nosotros queremos o no queremos. Tenemos la obligación de que si en el momento administrativo que encontremos un indicio de presunta evasión, ya sea intencional o no intencional, tenemos la obligación de informar a la Dirección de Defensa de los Intereses del Estado. Así que no vamos a agotar la fase administrativa. Eso sería quitar, digamos, por procedimiento, la facultad de prejudicialidad que le corresponde a la Dirección General de Impuestos Internos. Y a la Fiscalía General de la República le corresponde perseguir el delito de evasión fiscal. Un sector que nos está dando alto riesgo de evasión fiscal, nosotros no nos vamos a detener, a pesar de que en las respuestas de algunos contribuyentes dicen, mire, esa mercadería no es mía, pero cuando vamos a ver la importación definitiva o la internación la realizó él, y teniendo la capacidad de realizar pagos hasta de 14 millones de dólares en mercadería y no reportar esos ingresos al fisco, pues definitivamente estamos ante cometimiento de delitos que tienen que ser presentados ante. El ministro de Hacienda defendió 3 vetos sobre asignaciones presupuestas y que la Asamblea Legislativa superó, incluyendo una asignación para el FODES. Entonces, si no le damos dinero adicional al presupuesto general de la Nación, al Ministerio de Salud, ¿por qué se la vamos a dar a los alcaldes? O sea, si es para combatir COVID, que nos digan cuáles son las actividades que están realizando los alcaldes en este momento. Los alcaldes necesitan estos 175 millones justamente cuando falta un mes y pocos días más para la elección. Me parece demasiado sospechoso, ¿no?
En la Asamblea Legislativa está por iniciar una dicción sobre interpelación del ministro Zelaya, quien dijo está dispuesto a responder los cuestionamientos de los diputados. Imágenes de Ever Ábalos, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Y debido a la falta de pago del FODES desde el año pasado, los alcaldes de diversos municipios están solicitando a los diputados que interpelen al ministro de Hacienda. Conozcamos cuál es la postura de algunos parlamentarios sobre este tema. Debido al impago de 8 meses del FODES, alcaldes de distintos municipios se presentaron a la Asamblea Legislativa para pedir la interpelación del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Que venga a explicar por qué motivo, por qué razón no nos ha entregado el FODES que corresponde por ley. Y este día nos hemos abocado también a raíz del video que anda circulando, donde el señor ministro claramente dice que el FODES lo va a dar después de las elecciones, porque cree que lo vamos a ocupar para campaña y ahí se está bien equivocado. El FODES nunca ha sido ocupado para lo que no es. Esta solicitud hasta el momento ha recibido el apoyo de los parlamentarios de Arena y el FMLN, quienes están dispuestos a dar sus votos para que el titular de Hacienda llegue a rendir cuentas ante el Pleno Legislativo. Como grupo parlamentario, junto con todos los alcaldes del país, sin importar color político, vamos a acompañar esta iniciativa y vamos a pedir que lo más pronto posible a la Junta Directiva que se programe la interpelación de este ministro. Sí, estamos dispuestos a apoyar la interpelación al ministro de Hacienda. Es demasiado lo que está haciendo. Está agarrando dinero que él dice que saber, que no dice dónde lo saca, no rinde cuenta. Quien se ha mostrado en desacuerdo ante tal petición es la bancada de Gana, que como en interpelaciones anteriores no están dispuestos a apoyar. Realmente ellos pasan solo pensando cómo hacer llegar a funcionarios a la Asamblea Legislativa, porque según ellos en su mente esto les genera alguna rentabilidad política, lo que no es así. Lejos de eso creo que les va. En las próximas semanas la Comisión Política estaría estudiando esta petición y de obtener dictamen favorable se sometería a votación en el Pleno. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. En otros temas, el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil instalaron controles vehiculares para identificar a personas conduciendo en estado de ebriedad. Sobre la calle San Antonio Abad de San Salvador se realizaron 15 pruebas antidoping, detectando porcentajes bajos de alcohol en los conductores, a quienes solo se les impuso multas de $57.14. Que realmente los veo muy bien, porque de hecho hablábamos con el señor agente que en ocasiones hay muchas personas irresponsables, ¿verdad?, que salen a la calle y que han adquirido alcohol. Entonces yo pienso que está muy bien y que se hagan de esta forma preventiva, ¿verdad?, para evitar cualquier tipo de accidente. Así es, mire, realmente yo creo que es una buena forma, ¿verdad? Y pues recomendaría que se hagan, ¿verdad?, constantemente para poder evitar y sobre todo para poder resguardar también la vida de las personas que tal vez no estamos o que no andamos con alcohol en nuestro cuerpo, y al final son otras personas que no ponen en riesgo la vida de ellos únicamente, sino que también la de otras personas. Y también le comentamos que un motociclista resultó lesionado tras ser embestido por un vehículo sobre el Boulevard Monseñor Romero. El responsable de ese accidente huyó del lugar y el herido fue identificado como Álvaro Álvarez, de 35 años, y fue llevado a un centro hospitalario. Cuando nosotros lo vimos de lejos ya estaba botada la persona y la moto. Entonces supuestamente el carro que le pegó se dio la fuga, pero no lo lograron ver, porque si lograron ver lo hubiéramos detenido. Siempre nosotros estamos pendientes para apoyar para cualquier accidente, cualquier problema que haya en la calle. Luego, pues gracias a Dios vinieron los comandos de salvamento de Antiguo y luego lo auxilian para el general. Y otro motociclista, identificado como José Antonio Calderón, de 35 años, resultó lesionado tras un accidente de tránsito sobre la 11 calle Oriente y 10ª avenida Norte en San Salvador. Según las autoridades, el motociclista no respetó la señal de alto y fue embestido por un vehículo particular. Solo en las primeras horas de este jueves se registraron al menos 5 percances viales donde se vieron involucrados motociclistas.
Hacemos un nuevo espacio para comerciales. Continúe con nosotros. Somos Hechos Emisión Estelar. Volvemos enseguida. Falta poco más de un mes para los comicios legislativos y municipales y las encuestas siguen revelando cuál partido político lleva la ventaja. Veamos los resultados del estudio de opinión realizado por la Universidad Francisco Gavidia. El partido Nuevas Ideas se consolida como la principal fuerza política del país de cara a las próximas elecciones del 28 de febrero. De acuerdo a los resultados de la reciente encuesta de la Universidad Francisco Gavidia, a nivel municipal, la intención de voto para este instituto político es del 60%, mientras que un 64.7% dará su voto a los candidatos para la Asamblea Legislativa. Identificamos que había una confusión entre la bandera de la golondrina de Gana y la de Nuevas Ideas. Mucha gente, digamos, no lograba identificar la diferencia. A raíz de esa encuesta, Nuevas Ideas despliega una campaña muy fuerte de la bandera con la N, y esto hace que se deslinde bastante, de forma bastante clara, el tema de Gana y caiga en preferencias electoral significativas. El descontento con los partidos políticos tradicionales es notable en la opinión de los encuestados, ya que un 45.75% ha cambiado su preferencia política para este año, pues se sienten defraudados. El partido me ha defraudado, hay un 47.2%, un 35% dice los candidatos no me convencen, un 5.4% por la campaña electoral, un 8% por otra razón y solo un 3.8% no contestó. O sea que sí se refleja en el cambio de la intención de voto un nivel de defraudación de parte de los partidos políticos o un desencanto con los candidatos. Otro de los principales hallazgos de la encuesta es la calificación a la labor de los alcaldes y diputados, con 5.08 y 3.80 respectivamente, mientras que la gestión del presidente Nayib Bukele recibió un 8.87 de calificación. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. ¿Y sabe usted que la población reprueba el trabajo realizado en el órgano legislativo? Según otra encuesta que destaca además que la corrupción y el desempleo los destaca como los principales problemas que enfrenta El Salvador. La Asamblea Legislativa y los partidos políticos, según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública, son las instituciones con menor respaldo por parte de la población, puesto que las personas las asocian a actos de corrupción. Y vemos cómo para 7 de cada 10 salvadoreños, en la Asamblea Legislativa y los partidos políticos existe una percepción de mucha corrupción. En cambio, las instituciones que fueron reprobadas por la ciudadanía están los partidos políticos y la Asamblea, que nuevamente son las dos entidades que registran la calificación más baja otorgada por los salvadoreños. En la encuesta realizada entre el 6 y 15 de diciembre, en donde se evaluó el año 2020, también resaltan la labor y confianza hacia el presidente Nayib Bukele y lo calificaron con 8.37, seguido por la labor de otras instancias de gobierno y la Fuerza Armada, pero destacan puntos que aseguran deben mejorarse. 2 de cada 10 salvadoreños señalan que la corrupción se da en la presidencia de la República. Es la confrontación entre el presidente y los demás órganos del Estado. También el 54% de la población señala que el no haber pagado la planilla a tiempo a empleados públicos de otras instituciones o el FODES es parte de una estrategia política. Referente a la economía, destacan el empeoramiento en la situación del país y familiar, debido a la lucha por la pandemia de COVID-19 y los meses de confinamiento. El 40.7% de la población considera que ha empeorado la economía del país, mientras que un 21% que mejoró. El 26%
señala que empeoró la economía familiar, mientras el 14.5% que mejoró. El 43.6% señala que aumentó la pobreza. De acuerdo con la encuesta, los principales problemas que enfrenta el país es la pandemia con un 18%, el nivel de endeudamiento con 15%, la criminalidad con 14%, el desempleo con 10% y la falta de transparencia con 10%. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. El Foro del Agua de El Salvador lamenta que los candidatos a diputados no brinden propuestas orientadas a garantizar el derecho al agua y la sustentabilidad ambiental, por lo que esperan que en las plataformas legislativas puedan incluir el reconocimiento constitucional del derecho humano al agua y saneamiento, la aprobación de la Ley General de Aguas, la descontaminación de los ríos, recuperación de las zonas de recarga hídrica, entre otras. No es posible que a estas alturas de la campaña electoral nadie está hablando de la problemática ambiental, nadie está hablando de cómo recuperar los bosques, cómo sanitizar el agua. El Salvador tiene más del 95% de las fuentes de agua contaminadas. Invitar a los diputados y diputadas que nos hagan llegar sus propuestas en materia ambiental, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, campañas de esterilización de mascotas, de vacunación, que es sumamente positivo y es muy bueno, ¿verdad?, para las mascotas, pero no es algo que se centre en la sustentabilidad de nuestros bienes ambientales, ¿verdad? Pero durante las elecciones que va a vivir El Salvador el 28 de febrero, el número de los fiscales electorales que se van a desplegar en todos los centros de votación a nivel nacional se ha incrementado para que se mantengan vigilantes durante todo el desarrollo de esas elecciones. Hemos estado teniendo presencia fiscal con delegados electorales que el fiscal general ha designado para tener presencia en la preparación de las papeletas, de los padrones electorales, así como la preparación de los paquetes electorales que se van a trasladar en su momento a todas las sedes departamentales. Tanto él ha adquirido ese compromiso de contratar personal externo que dé cumplimiento a nuestro mandato constitucional de verificar el proceso electoral. De tal manera que va a haber presencia de más de 3 fiscales electorales en cada centro de votación, ascendiendo a una cantidad mayor de los 2.000 fiscales. Y el Tribunal Supremo Electoral realizó la prueba de la tinta indeleble a utilizar en las elecciones. Y pese a que estamos a solo semanas de los comicios, aún hay papeletas de votación que pues no han sido impresas. La impresión de las papeletas de votación continúa paralizada para San Salvador, ya que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral continúan analizando la inscripción de 2 candidatos a diputados. Pese a que la fecha de los comicios está cerca, los funcionarios consideran que podrán finalizar con el proceso de impresión en el tiempo establecido. Están imprimiendo Parlacen, ya está prácticamente finalizado. Se está imprimiendo también lo que es Asamblea Legislativa en ese aspecto, y que ahorita se está diagramando lo que es consejos municipales. Vamos en tiempo, no hay atraso. Tenemos hasta el 7 de febrero para la impresión. La impresión son 1.500.000, aproximadamente 500.000 papeletas para San Salvador. Esas se imprimen en 2-3 días. Además, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral dijo que ya tienen listo el protocolo de las medidas de bioseguridad que implementarán en los centros de votación para evitar contagios de COVID-19, tras disponer de los $5 millones. En primer lugar, pues se ha llegado a establecer a nivel de instituciones, juntamente con el Ministerio de Salud, que el distanciamiento va a ser 2 metros. La señalización, indicaciones, la toma de temperatura, la desinfección previo, durante y después de que ha emitido el sufragio, entre otras cosas, recomendaciones, por ejemplo, de que acuda solo la persona que va a emitir el voto. Por otra parte, el ente colegiado realizó la prueba de la tinta indeleble que se utilizará en las 8.451 juntas receptoras de votos y con la cual se garantizará que los más de 5.8 millones de salvadoreños inscritos en el padrón electoral solo puedan votar una vez. El Tribunal Supremo Electoral ha adquirido 9.000 frascos de tinta indeleble, cada uno con capacidad de más de 700 aplicaciones individuales.
El proveedor de la misma es la empresa mexicana Tintas Reactivas. Además, los magistrados informaron que ya se les notificó a los primeros 11.397 ciudadanos que complementarán las juntas receptoras de votos tras el sorteo. Sin embargo, más de 50 ya han presentado excusas y el número podría incrementar. Con imágenes de Roberto Martínez, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. En su primer día al frente del gobierno en Estados Unidos, Joe Biden envió al Congreso una propuesta de reforma migratoria calificada como la más progresista en la historia, que busca legalizar a más de 11 millones de personas. El ambicioso plan no solo debe contar con el respaldo de la Cámara de Representantes, sino que en el Senado, y promete acalorados debates. Cumpliendo su promesa de campaña, en su primer día en el poder, el presidente Joe Biden presentó al Congreso de Estados Unidos su propuesta de reforma inmigratoria. La propuesta es la siguiente. La propuesta es que toda persona que estaba en los Estados Unidos ya para enero 1 del 2021 entraría en este programa. Si la persona está ilegal en los Estados Unidos, no es un riesgo para la seguridad nacional, no es inadmisible a los Estados Unidos, esa persona podría legalizarse en un periodo de 5 años, a hacer un paso de 5 años para tener una residencia condicional, ¿ok? Y luego de eso, una vez se le aprueba la residencia, entonces 3 años para conseguir la ciudadanía. Explicó a La Voz de América el abogado de migración Luis Paoli, quien describió esta como una propuesta ambiciosa que incluye el fortalecimiento de la seguridad fronteriza con nuevas tecnologías, así como la entrega de asistencia a Centroamérica, lo que beneficiaría no solo a los migrantes. Puede ayudar mucho a las arcas del gobierno. ¿Por qué? Porque si multiplicas 11 millones de personas por un promedio de $3,000 en tarifas de inmigración cada una, estamos hablando de un ingreso grandísimo para la Oficina de Inmigración que tanto lo necesita. Aún así, se espera oposición por parte de republicanos, como el senador de Missouri, Josh Hawley, quien se ha referido a la seguridad en la frontera sur, al oponerse a la confirmación de Alejandro Mayorkas, candidato de Biden a la Secretaría de Seguridad Nacional. El señor Mayorkas no ha explicado adecuadamente cómo hará para cumplir la ley federal y protegerá la frontera sur. Dijo, refiriéndose a la nueva posición de la administración Biden frente a la inmigración. El proyecto legislativo, conocido como Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021 y descrito en un resumen de 4 páginas, de ser aprobado representaría el más amplio paquete de reforma inmigratoria desde 1986. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. Y las primeras acciones de Joe Biden en el tema migratorio han generado reacciones encontradas. La rápida acción del presidente Joe Biden en adelantar sus promesas de campaña en inmigración el mismo día de su juramentación al cargo no cayó bien entre grupos conservadores y líderes republicanos que se oponen a iniciativas como la suspensión de las deportaciones de inmigrantes indocumentados por los próximos 100 días. Esencialmente está enviando el mensaje al mundo. Llega aquí en los próximos 3 meses y medio y van a permitir que te quedes, en un momento en el que estamos lidiando con la crisis del coronavirus y las consecuencias económicas de la misma. En contraste, la suspensión de las deportaciones y el llamado al Congreso para que promulgue una legislación que proporcione un estatus permanente y un camino a la ciudadanía para los inmigrantes sin documentos llena de esperanza a este joven dreamer que comienza a ver los resultados de sus 20 años de lucha. Pero nosotros tenemos optimismo cauteloso, ya que no queremos otra vez caer en el mismo juego que se jugó durante la administración de Obama. Este es un primer buen paso, pero no hay ninguna garantía. Como durante los 2 primeros años de la era Obama, Biden llega al poder con el control demócrata de la Cámara y el Senado. Por experiencia, aquí saben que ninguna batalla está ganada hasta que las promesas se conviertan en ley. Es profundamente preocupante que la mayoría de los primeros actos de Joe Biden como presidente fueran proteger a los inmigrantes ilegales a expensas de los empleos y trabajadores estadounidenses. Sencillamente, la gente ya está aquí, la gente ya tiene trabajos que nadie quiere hacer. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Y poco a poco son más los miembros de la caravana migrante que están siendo retornados de Guatemala a Honduras mediante las gestiones de las autoridades consulares.
Más de 3.000 migrantes hondureños se contabilizan retornados desde los puntos fronterizos entre Honduras y Guatemala, quienes formaron parte de la recién caravana migrante que salió de San Pedro Sula al norte de Honduras. Entre muchos de estos testimonios se encuentra el del hondureño Emiliano Hernández. Anteriormente ya fue deportado y relata un poco su historia. Mi mente que iba a pasar porque los tocó rodear por el río y no pudimos bien, los mintieron. Nos dijeron que los iban a ayudar del otro lado, que los entregáramos y que los iban a ayudar a pasar un solo para México. Y no, era mentira, los mintieron. Además, las estadísticas de las autoridades migratorias en Honduras contabilizan que más de 400 menores migrantes que salieron en esta peligrosa ruta han retornado a Honduras junto a sus familiares, mientras otros viajan solos y sin documentación. Ahorita nosotros no tenemos ni tan siquiera dónde ir a estar en casa porque como estamos alquilando y todo eso y estamos trabajando y más que cuando lo fuimos en esta cosa de la caravana, perdimos todo pues realmente y no sabemos dónde ir a parar. La vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios en Honduras, Nelly Jerez, informó que los hondureños continúan siendo trasladados en buses desde los puntos fronterizos en conflicto, mientras las posibilidades de llegar a los Estados Unidos son casi nulas. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y al menos 5 personas murieron en un incendio este jueves en las instalaciones del mayor fabricante de vacunas del mundo en términos de volumen y que produce la fórmula de la vacuna de la Universidad Británica de Oxford y AstraZeneca contra el COVID-19. El presidente de la compañía aseguró que el fuego no afectó la producción y que porque hay múltiples edificios de producción. Aún se investigan las causas de este siniestro. Y ahora contarles que organizaciones feministas pidieron justicia por Patricia Galdames, asesinada hace algunos días en Sonsonate. Reclaman que el supuesto agresor sea procesado por feminicidio. La Concertación de Mujeres de Occidente brindaron una conferencia de prensa donde se pronunciaron ante las autoridades correspondientes sobre un caso de feminicidio agravado en el municipio de Acajutla, Sonsonate. El pasado 12 de enero del 2021, en horas de la noche, debido a las lesiones físicas y psicológicas causadas por el agresor, ella fue golpeada por su pareja el 6 de octubre del 2020, constantemente recibía maltrato verbal, psicológico, físico y sexual, por parte de quien ahora se encuentra detenido, pero no por el delito de feminicidio, sino por las lesiones causadas a la hermana y a la sobrina del mismo, porque ellas contaron a familiares sobre la violencia que Benjamín le causaba a Patricia. Hacemos un llamado a los jueces y juezas a que utilicen las leyes existentes y atinentes en este caso. Señalamos la carente atención en salud hacia las mujeres debido a que no hay unidades especializadas ni medicamentos en dichas unidades. Por su parte, hacen el llamado a las mujeres salvadoreñas a no callar este tipo de violencia. Las mujeres salvadoreñas no nos podemos quedar calladas. Si alguien sufre de violencia, denuncie. Busque acompañamientos en las unidades de la mujer, en las colectivas feministas, en las organizaciones de mujeres que están para ayudar a las mujeres. En este caso también el ente rector tendría que ser el ISDEMU, hoy pues no sé por qué no habrá venido a la conferencia de prensa, pero aquí estamos las organizaciones que estamos respaldando esta iniciativa. La Concertación de Mujeres esperan ser escuchadas por las autoridades para evitar este tipo de tragedias en el país. Nosotras esperamos realmente de que las instancias como tal, si no respondieron cuando ella estaba viva, pues en este momento puedan responder y hacer justicia. Sin embargo, en este momento estamos señalando al Estado salvadoreño como el que ha permitido y permitió que en este momento Patricia esté muerta, ¿no?, por haber sufrido una violencia sistemática, y cuando ella buscó a las instancias garantes de salud y de justicia no las encontró. Nosotras como colectiva feminista y las organizaciones que esta mañana han acompañado a la conferencia de prensa, pues estamos dispuestas a llegar hasta las últimas instancias. El Observatorio de Violencia registra 71 feminicidios. Hasta el 13 de agosto de 2020, esta cifra ha sufrido una baja a años anteriores. Néstor Vázquez, Informativo 16. Exigimos justicia para Patricia. Exigimos justicia para Patricia.
Hoy conoceremos la historia de Mario Chafoya, un salvadoreño que ante la falta de una prótesis en buen estado tiene que ingeniárselas para salir a trabajar. Hablamos de un hombre que perdió una de sus piernas en un accidente laboral, pero aún así lucha para sacar adelante a su familia. Los detalles los tiene el periodista Julio Guevara. Con un afilado machete, este hombre deberá transformar una raja de leña en una pieza que le permitirá movilizarse tranquilamente por varios días. Cualquiera podría pensar que estamos frente a un carpintero, pero nada que ver. No soy carpintero. La necesidad me ha hecho hacer ese pie. Tras varios minutos, la pieza está elaborada. Procede a colocarla en la parte correcta para que Mario Chafoya pueda desplazarse a trabajar. Parece increíble, pero ante la falta de una prótesis en buen estado, a este hombre de 54 años no le queda más que ingeniárselas con lo que llama un pie de palo. Mario estuvo a punto de morir años atrás. Trabajando, cayó en el despulpador de un beneficio y su pierna fue triturada. Cuando yo estaba trabado, digamos, en este accidente que me pasó, dije yo, hay un Dios y tengo que salir adelante. Esas fueron mis palabras, sí, me dijeron, cortamos esta canilla, córtenla. Una decisión que yo tomé porque ya no servía esta canilla. Un accidente que marcó la vida de Mario. Reponerse psicológicamente no fue nada fácil, pero tenía que seguir adelante. Es originario del cantón San Juan Chiquito, El Porvenir, Santa Ana. Desde aquí sale a rebuscarse. La tarea de este día es rajar leña. Esto le permitirá regresar a casa con el alimento de su familia. Tiene esposa y un hijo que a sus 12 años de edad ha decidido ayudar económicamente. En sus tiempos libres fabrica camiones de cartón. Para ayudarle a mi papá y a mi mamá en los gastos de la casa. ¿En cuánto lo vendés? En $1, $1.50. Las necesidades de esta familia son grandes. Mario tenía que trabajar y no encontraba cómo. Pero un día una prótesis inservible le colocó con clavos una pieza que simula un pie. Se desgasta o se quiebra. Por eso con frecuencia debe cambiarla. De lo contrario, salir a trabajar se le dificultará mucho más. Sí, tengo que trabajar porque sí, de mí depende mi familia. Porque si yo no trabajaría, ellos, saber qué pasaría. Son jornadas de mucho cansancio, pero en este momento no quiere detenerse. Le preocupa que su casa está a punto de caer. Los adobes se han partido, los cuartones están quebrados y teme lo que podría ocurrir durante el próximo invierno. Mario perdió una pierna, pero sigue adelante como él dice, con su pie de palo, venciendo las dificultades que a diario encuentra, por amor a su familia. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bien, si usted desea ayudar a Mario, puede comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales. Cualquier ayuda será bienvenida, pues es un salvadoreño que está luchando como puede y con lo que puede para salir adelante y para sostener a su familia. Pues cualquier cosa es bienvenida cuando se vive en una condición como la que vive, en este caso, Mario. También les queremos contar que el Ministerio de Turismo y el Organismo Salvadoreño de Normalización iniciaron con la certificación de guías turísticos para operar bajo los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia por la COVID-19. Son parte de los 76 guías turísticos certificados por el gobierno. Ellos son los primeros graduados de un grupo de 200 que iniciaron su formación para obtener un permiso especial y operar bajo los protocolos de bioseguridad en medio de la pandemia por COVID-19.
Si se fijan, pues todos tenemos ahora el alcohol gel, todos tenemos las medidas de bioseguridad, todos tenemos esta nueva manera de actuar y ahora tenemos que aplicarlo a recibir los turistas. La vida está en nuestras manos. Del uso o aplicación de cada uno de estos protocolos depende la vida de nosotros y la de nuestra familia. Han sido carnetizados bajo el Programa Nacional Turismo con Bioseguridad y Calidad y pertenecen a diferentes gremiales y quienes operan en los parques recreativos y naturales del Instituto Salvadoreño de Turismo. Primera vez podríamos decir que toda la cadena de valor de turismo está siendo acompañado con iniciativas de calidad y de bioseguridad. Que este sea un reto para ustedes como guías. Como sector turismo, nuestro enfoque está orientado siempre en hacer que los turistas compartan y disfruten en ambientes seguros. Y ustedes son nuestra ventana para mostrar el potencial que guarda cada uno de los rincones de nuestro país. En el segundo trimestre del año se iniciará con la siguiente fase de especialización, que incluirá a guías del Ministerio de Cultura, Medio Ambiente y personal de atención en los diferentes destinos turísticos. Lo que nos aporta es talento humano capacitado, que lo que hace es que hace todo que ese ciclo virtuoso de la cadena de valor del sector turístico pueda tener todas las medidas de bioseguridad. Lo que nosotros queremos es que al final de este año podamos recuperar de a poco, al menos de lo que teníamos el año pasado, en donde tuvimos una contracción del 70%, ir creciendo a medida que vayan pasando estos años que vienen. Recientemente se certificaron a empresas turísticas con el sello de verificación por el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Con imágenes de Ever Ábalos, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Revisemos algunos hechos internacionales. Preste atención a lo siguiente: una prueba de coronavirus negativa y cuarentena al llegar. Esos serán los requisitos para todo aquel que quiera viajar a los Estados Unidos desde el extranjero. Anuncio que hizo el presidente Joe Biden tras firmar una decena de órdenes ejecutivas para frenar la pandemia de COVID-19. A menos de 24 horas en la Casa Blanca, Joe Biden ha firmado más de una docena de decretos. Los más recientes están enfocados en su estrategia para combatir la pandemia y poner en marcha un ambicioso plan de vacunación masiva, así como expandir la capacidad de pruebas de coronavirus. Estamos instituyendo ahora una nueva medida para las personas que viajan a Estados Unidos desde otros países. Además de usar una máscara, todos los que vuelen a Estados Unidos desde otro país necesitarán una prueba antes de subirse a ese avión, antes de partir, y ser puestos en cuarentena cuando lleguen. Bajo el liderazgo del nuevo presidente, Estados Unidos se reintegró a la Organización Mundial de la Salud, una acción que revierte la herencia de la administración Trump. El nuevo enfoque de Washington lo dio a conocer el doctor Anthony Fauci, asesor médico en jefe del presidente Biden. También me complace anunciar hoy que Estados Unidos planea trabajar multilateralmente para responder y recuperarse de la pandemia de COVID-19. Estados Unidos también tiene la intención de cumplir con sus obligaciones financieras con la organización. Estados Unidos ve la colaboración técnica a todos los niveles como parte fundamental de nuestra relación con la OMS. En un drástico cambio de estrategia con respecto a su antecesor, Biden incentivó a los estadounidenses a unirse a un reto de usar mascarilla por 100 días y lo declaró obligatorio en los edificios del gobierno federal. Entre las primeras decisiones del mandatario también está el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el cambio climático y el levantamiento de prohibición de viaje a ciudadanos de países musulmanes. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Y el Congreso Nacional de Honduras aprobó este jueves una reforma de la Constitución que sirve para blindar la prohibición absoluta del aborto que ya existe ahí. La reforma en el artículo 67 está orientada a impedir que el aborto pueda ser legalizado en el futuro en Honduras, uno de los pocos países del mundo donde está prohibido en todos los casos, incluyendo violación, malformación grave del feto o cuando la vida de la mujer embarazada está en serio peligro. En Honduras, que tiene una de las tasas más altas de embarazos en adolescentes en América Latina, 1 de cada 4 partos es de una menor de 19 años, esto según las Naciones Unidas. Llegamos al final de esta entrega informativa, les deseamos que tengan una buena noche. Hasta mañana.